Pueden tomar asiento. Dios les bendiga. Bueno es verlos a todos en este lugar. Saludamos a los que están mirándonos por internet, ya sea de Rosario, los que no han venido, y de otros lugares, sean que nos ven en forma directa o diferida. El Señor los bendiga ricamente. Gloria al Señor. Quiero ir con ustedes. Hay muchas cosas que quiero compartirles hoy, pero primero vamos a ir a la palabra y después, en el tiempo de testimonios, antes o después, le voy a contar todo lo que estuvimos viendo y todo lo que vamos a ver en los días subsiguientes. Amén. Gloria al Señor. La vez pasada estábamos hablando sobre el buen pastor, ¿se acuerdan? 2 amén. Bueno, es positivo eso. Y quiero continuar con el tema este. Habíamos mencionado que no habíamos terminado con el Salmo 23, tampoco lo vamos a terminar hoy, ¿sí? Cuando uno empieza a introducirse en las palabras, en las cosas que dice el Salmo, se da cuenta que es muy profundo, ¿sí? Entonces quiero compartir con ustedes Ezequiel 34. Y vamos a leer del versículo 1 al 24. Ezequiel 34, 1 al 24. No creo que puedan mirar, así que pueden agarrar sus Biblias, no quema la Biblia. Amén. Leemos en el nombre del Señor. Vino a mí palabra de Yahvé diciendo: Hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel. Profetiza y di a esos pastores: así dice Adonai Yahvé, ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. ¿No deben acaso los pastores apacentar ovejas? Coméis la grosura y os vestís de la lana, degolláis a lo cebado, pero no apacentáis el rebaño. No fortalecisteis a las débiles, ni curasteis la enferma, ni vendasteis a la perniquebrada, ni volvisteis al redil la descarriada, ni buscasteis la perdida, sino que os enseñoreasteis de ellas con dureza y rigor. Y ellas andan errantes por la falta de pastor. Son presa de todas las fieras del campo y se han dispersado. Mis ovejas andan errantes por todos los montes y por todo collado alto. Mis ovejas fueron esparcidas por toda la faz de la tierra y no hubo quien las buscara ni quien preguntara por ellas. Oíd por tanto, oh pastores, palabra de Yahvé. Vivo yo, dice Adonai Yahvé, que por cuanto mi rebaño se ha convertido en objeto de presa y mis ovejas han venido a ser pasto para todas las fieras del campo por falta de pastor, pues mis pastores no han cuidado de mi rebaño, sino que los pastores se apacientan a sí mismos y no apacientan mis ovejas. Oíd, oh pastores, la palabra de Yahvé. Así dice Adonai Yahvé. He aquí, yo estoy contra los pastores y demandaré mis ovejas de su mano, y haré que dejen de apacentarlas, y los pastores no se apacentarán más a sí mismas, pues yo libraré mis ovejas de sus bocas, para que no les sean más por comida. Porque así dice Adonai Yahvé: he aquí, yo mismo buscaré a mis ovejas y las reconoceré. Como el pastor reconoce su rebaño el día que está en medio de sus ovejas esparcidas, así recogeré mis ovejas y las libraré de todos los lugares en que fueron esparcidas en el día nublado y de oscuridad. Interesante, día nublado y de oscuridad. Las sacaré de entre los pueblos, las reuniré de las naciones y las traeré a su propia tierra.
y las apacentaré en los montes de Israel, por las riberas y en todos los lugares habitados del país. Las apacentaré en buenos pastizales, y en los altos montes de Israel estará su aprisco. Allí dormirán en buen redil y serán apacentadas en pastizales suculentos sobre los montes de Israel. Yo apacentaré mi rebaño y yo lo haré cestear, o sea, dormir la siesta, ovejas santiagueñas. Y los haré cestear, dice Adonai Yahvé. Yo buscaré la perdida y la haré volver y haré volver a la descarriada. Vendaré la perniquebrada y fortaleceré la débil. Pero haré exterminar la gorda y la fuerte. Las apacentaré en justicia. En cuanto a ti, rebaño mío, así dice Adonai Yahvé: he aquí yo juzgo entre oveja y oveja, entre carneros y machos cabríos. ¿Es poca cosa para vosotros el haberos alimentado con buenos pastos, para que también pisoteéis el resto de vuestros pastos? Y habiendo bebido las aguas claras, enturbéis con vuestras pezuñas el residuo. Y tienen mis ovejas que comer lo pisado y beber lo enturbiado por vuestras pezuñas. Por tanto, así dice Adonai Yahvé: he aquí, yo mismo juzgaré porque empujáis con el flanco, con la espada y con vuestros cuernos acometéis y dispersáis a todas las débiles. Por tanto, yo sacaré a mis ovejas y no serán más una presa, y juzgaré entre oveja y oveja, y levantaré sobre ellas un pastor, y él las apacentará. Mi siervo David será su pastor, y yo, Yahvé, seré vuestro Elohim, y mi siervo David por príncipe entre ellas. Yo, Yahvé, he hablado. Como le decía el domingo, hace 2 domingos atrás, la última vez que estuve con ustedes, estábamos viendo el pastoreo de Jesús y entendíamos que no solamente Dios nos pastoreaba en el ámbito terrenal, sino en los ámbitos celestiales, ¿no? Y es interesante porque este mensaje lo solté unos minutos antes que viajara a Chile, y en Chile no me acuerdo si en la primera o en la segunda sesión, creo que fue la primera, el pastor Fernando en 2 oportunidades dijo: ¿van a estar predicando del Salmo 23 toda la vida? Algo así, no son exactas palabras, después las podemos revisar. Y después me acerqué comentándole a él que lo que dijo me había hecho sentir mal, porque justamente ese día había predicado sobre el Salmo 23, así que garrotazo en la cabeza me dio. Pero le mostré que como el pastoreo es un don de ascensión y son dados con la iglesia ascendida en los celestiales, todos esos dones se manifiestan en los celestiales primeramente, por vía el Espíritu Santo se manifiestan acá en la tierra, pero el pastoreo, como el apostolado, el profetismo, el evangelismo y la enseñanza se hacen en los celestiales. Dice la palabra, por ejemplo, Efesios 3:10, muy conocido, para que la multiforme sabiduría de Dios sea dada a conocer a los principados y potestades en los celestiales. Es decir, la iglesia en los celestiales manifiesta, predica, enseña, pastorea, profetiza desde los celestiales, y por medio del Espíritu Santo también lo hace en la tierra. Entonces le mostré algunas cosas que les había compartido y le resultó muy interesante esta doble perspectiva de los ministerios, ¿no? Sobre todo la perspectiva celestial, de la cual poco se habla. También la vez pasada fue claro que no habíamos terminado el Salmo 23,
Pero el jueves nos habló el Señor con algo más que tiene que ver con el Salmo 23. O sea, un nuevo enfoque, si se quiere, de lo cual voy a empezar a hablar hoy. Pero primero tengo que dar toda una introducción. Pero voy a empezar a hablar y espero que los que estuvieron ahí puedan continuar con lo que el Señor soltó. Tienen la grabación de la predicación, de la intercesión. Entonces, fue muy interesante porque siempre decimos, ¿no?, que todo es parte de una gran intercesión. Justamente antes, a las 7 más o menos, había terminado otra intercesión y a las 7:30 tenía que entrar con la nueva, ¿no?, con la del equipo ministerial. Y fue muy interesante lo que se soltó en ese equipo que estaba, gloria a Dios, con ese equipo. Yo estaba trabajando en el equipo de Patagonia, y muy interesante lo que empezó a soltarse ahí, y hubo un versículo particularmente que lo enganché y después lo compartí durante la intercesión y la reunión que tuvimos con los líderes, ¿no? En muchas partes de la Biblia Dios aparece como pastor, Antiguo y Nuevo Testamento, ¿sí? Aparece como pastor, indiscutible la figura de Jesús como pastor, ¿eh? Pero también está la figura un poco más, permítame la palabra, ambigua de Yahvé como pastor. Y habría que entender quién es Yahvé, si no es también Jesús, porque de hecho al ser Dios es Jesús también. Pero el punto es que tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento aparece Dios como pastor. Sabemos que el epítome, por así decirlo, el pastor por excelencia en el Antiguo Testamento es David, ¿sí? Y obviamente en el Nuevo Testamento es Jesús, ¿no? Pero Jesús se llama a sí mismo hijo de David. Hay una relación muy estrecha entre uno y otro, ¿no? Ahora, Jesús en Juan capítulo 10 va a declararse él como buen pastor, y lo hace a la luz justamente de Ezequiel 34. O sea, ante la manifestación toda torcida, toda equívoca, toda corrompida de todos los gobernantes, que son los llamados pastores de Israel, que descarriaron a todas las ovejas con todas las cosas que permitieron, hicieron o deshicieron, él dice: voy a levantar un pastor, mi siervo David. ¿Se dan cuenta? Ellos ya conocían quién es David. Había pasado 400 años de David cuando Ezequiel, número redondo, ¿no? Ezequiel tira esta profecía. Entonces sabían quién era David, pero voy a levantar a mi siervo David. Ese es Jesucristo. En la primera parte del pasaje que hemos leído, habla, repito, de los gobernantes que el pueblo de Israel había tenido. Y hay una queja de parte de Dios porque ellos no cuidaron el rebaño de Israel, hicieron lo que quisieron, ¿sí? Los descarriaron, se aprovecharon, se engordaron para sí mismos, se aprovecharon el lugar donde estaban, el lugar de privilegio de los gobernantes, para engordarse a sí mismos, satisfacerse, apacentarse a sí mismos, ¿no? Y dice que toda la gente, todo el pueblo fue descarriado y se lo comieron las fieras, ¿sí? O sea, entendamos un poco, cuando se habla de fieras en el Antiguo Testamento, estamos relacionando eso con demonios, con entidades espirituales que no hubo su protección, su cuidado, su alimentación, y vinieron lo que pasó y fue destruido todo el pueblo, ¿no? La relación natural con lo espiritual. Entonces ahí dice que el pueblo fue convertido en presa de sus enemigos, sean humanos, ¿sí? Son ejércitos enemigos, son hordas demoníacas, para ponerlo en términos neotestamentarios. Los pastores no cuidaron el rebaño, que era el pueblo, el rebaño, y la palabra profética es que Dios va a demandar de la mano de esos gobernantes
la actuación que han tenido. Tuvieron la oportunidad de pastorear, guiar, conducir, alimentar, etcétera, etcétera, y no lo hicieron. Al contrario, hicieron todo mal. ¿Qué quedó? Ovejas débiles, enfermas, no fueron sanadas, no fueron cuidadas, no fueron alimentadas, no fueron llevadas a lugares apropiados, como dice el Salmo, no fueron llevados a los pastos delicados, a las aguas de reposo. Ahí David decía en su momento, Él es mi pastor, me va a llevar a esos pastos delicados, me va a llevar a esas aguas de reposo. Ellos tendrían que haber hecho eso a la luz de lo que era el pastoreo de Jesús o de Dios, pero no lo hicieron. No fueron pastores como lo fue David en su momento, tomando el modelo, y esto es importante, tomando el modelo de Dios como pastoreaba a Israel y como lo pastoreaba David mismo. Él pastoreó de esa manera al pueblo de Israel, siendo rey, ¿no? Entonces, él va a demandar de sus manos a esas ovejas no pastoreadas. Eso es hasta el versículo 10. A partir del versículo 11 y hasta el 24, hasta donde terminamos de leer, Dios toma la responsabilidad de ir a buscar sus ovejas. No le va a decir más a los reyes, a esos pastores, no se lo va a decir más. Fue un pastor más malo que otro, uno más arrogante, más blasfemo, más pecador que otro, desinteresado completamente del pueblo de Israel finalmente, interesado en sí mismo. Entonces, Dios va por sus ovejas, ¿sí? Los reyes no eran dueños de Israel. Reinaban o pastoreaban el pueblo de Dios. Los pastores actualmente no son dueños de una congregación, y mucho menos un conjunto de pastores, llámese consejo pastoral, son dueños de la iglesia. La iglesia sigue teniendo dueño y no es de ninguno de los pastores, sigue siendo Jesucristo el dueño. El presidente, quien sea, o cualquier figura de gobierno, no es dueño de un país para hacer lo que quiere. Es alguien que fue elegido para administrar, pero tendrá que rendir cuentas en su momento. Y así podemos dar una cantidad de ejemplos donde el pastor, el que está guiando, el que está conduciendo, no es el dueño, ¿sí? Está puesto ahí para una determinada función. El cuidado de Israel no se lo delegó Dios a ningún ángel. Dios toma esa responsabilidad. Cuando uno lee, por ejemplo, ahí está. Cuando uno lee, por ejemplo, este versículo, Deuteronomio 32:9, que está relacionado con lo que pasó en la Torre de Babel, donde en el versículo 8 habla que puso ángeles sobre cada una de las 70 naciones, 70 ángeles, que eran entidades caídas. Pero dice acá, porque la porción de Yahvé es su pueblo, Jacob es el cordel de su heredad. Es decir, él se va a encargar, todavía Israel no existía, faltarían 500 años más o menos para que se levantara, para que naciera Abraham. Pero él se va a encargar personalmente de Israel. No delegó la guianza del pueblo de Israel a nadie, se lo puso él sobre sus hombros, mientras que a las otras naciones, sí, por así decirlo, las desheredó temporalmente hasta que viniera el Mesías y volviera a juntar a todas, ¿no? Esa es una como visión básica del panorama bíblico. Pero Dios dijo que iba a levantar un pueblo y él mismo se encargaría de él, como dice ahí. Y entonces, a partir del versículo 11, él va a buscar a las ovejas descarriadas, ¿sí? Aquellas que los que tenían la responsabilidad las dejaron irse, ¿no? Y me llama la atención lo que dice en el versículo 11. Vamos a ir revisando este pasaje, ¿no? Dice, porque así dice Adonai Yahvé, he aquí yo mismo buscaré a mis ovejas y las reconoceré. Como el pastor reconoce a su rebaño el día que está en medio de sus ovejas esparcidas, así reconoceré a mis ovejas y las libraré de todos los lugares en que fueron esparcidas en día nublado y de oscuridad. O sea, es un día tenebroso, o sea, algo pasó, algo pasó en la realidad espiritual, que una nube negra
cayó sobre todo el pueblo. ¿Por qué? Por causa de un rey que puso otras entidades a manifestarse en el segundo cielo, y una nube de oscuridad cayó sobre Israel. El tema es muy interesante por algo que por algo que después les voy a compartir. ¿Qué pasa en los cielos cuando uno cambia de dioses? Eso lo vimos, no pretendo que se acuerden en este momento, lo vimos en la escuela, y el pastor Fernando en esta escuela también lo dijo. ¿Qué pasa con los cielos cuando uno cambia de dioses? Bueno, eso es lo que hizo el pueblo, los reyes de Israel, cambiaron de dioses. Entonces hubo una nube negra que los tapó, el día nublado y día de oscuridad. Y habla de reconocer. Yo reconoceré a mis ovejas. Yo reconoceré a mi rebaño. Qué interesante esto, ¿no? Reconocer. ¿Qué quiere decir reconocer? Volver a conocer. O sea que los conoció antes. Sí, los conoció antes porque eran sus ovejas. Se las dio al rey, ese rey, para que las pastoree. Se perdieron y ahora las va a reconocer. Dice ahí, yo mismo buscaré y las reconoceré. Ovejas esparcidas, así reconoceré mis ovejas, ¿no? Ahora, fíjate lo que dice Pablo en 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 9. Sin embargo, el sólido fundamento de Dios sigue en pie, teniendo este sello. Conoció el Señor a los que son suyos. Y la otra parte, la otra cara de la moneda, apártese de iniquidad todo el que pronuncia el nombre del Señor. Lo primero es propio de Dios, lo segundo nos compete a nosotros. O sea, en esta relación pactual que hay con Dios hay dos caras. Es una misma moneda, es un mismo pacto. Dios conoce a los suyos y por eso podemos entrar en pacto. Segundo, ya que reconocemos que Él es nuestro Señor, debemos apartarnos de iniquidad. ¿Están ahí, no? Bien. El estar escrito en su rollo, no es nuestro rollo, es su rollo que habla de nosotros, hace que tengamos un destino eterno. O sea, no escribe para mandarnos al infierno, escribe para poner todo un programa, todo un propósito en cada uno de nosotros. Y el Espíritu Santo viene a buscar a aquellos que están escritos en el rollo. Los sella para redención. Ya están inscritos, ya están marcados. El Espíritu Santo escudriña a ver quién va recorriendo toda la tierra. Los ojos del Señor recorren toda la tierra. Ya lo vamos a ver eso. Y ve a ver dónde está. Este está registrado. Listo, lo rescata. Si ustedes están hoy acá, es porque están escritos en el libro de la vida. No es que sus nombres fueron escritos cuando se convirtieron. Ya estaban escritos. Los escribió en la eternidad. Antes de que el mundo fuera, antes que el tiempo fuera tiempo. Sus nombres fueron escritos. Se perdieron. Todos nos perdimos. Pero aquellos que estaban escritos, el Espíritu Santo vino y nos selló para redención. El nombre inscrito nos asegura, nos da seguridad de salvación, pero el tema es que nadie lo sabe. ¿Cómo sabemos que nuestros nombres están escritos? Porque vino el Espíritu Santo y nos rescató. Si no, no hubiese venido. O sea que hay si se quiere, un doble testimonio. El testimonio del Espíritu Santo que confirma que mi nombre está escrito. ¿Me siguen? Y de allí la promesa que este sello es solo una primicia de lo que vamos a recibir, eso lo sabemos por Efesios capítulo 1, pero también por Romanos capítulo 8, somos una primicia para toda la creación, porque toda la creación va a vivir la libertad gloriosa de los hijos. Y estamos viendo hoy cómo ocurren esas cosas. O sea, estamos en esos tiempos en los cuales vemos cómo se está transformando, se está levantando toda la creación para responder a los hijos. Ya no responde más al pagano, ya no responde más al brujo, al hechicero. Al contrario, ahora la creación tiene oídos para oír una voz que reconoce.
Porque Dios hizo pacto con la creación. ¿Cómo sé que hay un pacto con la creación? ¿Cuántos saben que el arco iris es pacto? ¿O es señal de pacto? Bueno, alrededor del trono, Apocalipsis capítulo 4, alrededor del trono hay un arco iris. Hay un pacto, verde como esmeralda. Es un pacto con la creación. Entonces, Él pone en acción a sus hijos, a sus ángeles, a la naturaleza, para que todos trabajen coordinadamente. Ahora, una vez que nosotros lo reconocemos a Él como Señor, Él nos dice, apártese de iniquidad todo aquel que confiesa a Jesucristo como Señor. Entonces apartémonos de iniquidad. O sea, no persistamos en eso si queremos seguir diciendo Jesús es mi Señor, ¿no? Y como sigue diciendo Ezequiel, Jesús no solo reconoce a la oveja, como veíamos ahí, en el versículo anterior, en la lámina anterior, también reconoce al rebaño. ¿Sabes que hay ovejas perdidas, descarriadas? ¿Y sabes que hay rebaños también descarriados? ¿No? ¿No sabían? Es interesante, ovejas descarriadas y rebaños descarriados. Hemos visto congregaciones enteras que cambiaron de rumbo por una palabra. O sea, creían que estaban sirviendo a Dios. A ver, los servían a la luz de lo que tenían, a la luz de la revelación que tenían. Algunos siguieron tradicionalmente lo que otras generaciones hicieron antes y bueno, seguimos la línea, ¿no? Una línea denominacional, como quieras llamarlo. Pero se quedaron ahí y creen que están bien. A la luz de lo que saben, están bien. Pero hay más. Y lo que quiere mostrar el Espíritu es que están descarriados y hay otro lugar donde hay más luz. Congregaciones enteras que cambiaron. No sé si ustedes conocen alguna. Yo conozco al menos una que cambió. Parece que no entendieron. Pero en fin. Déjame decirte esto y lo digo con mucho cuidado. Hay congregaciones enteras que creen que están siguiendo al Señor. Vuelvo a repetir, lo están haciendo a la luz, en la luz que tienen. Pero algunas están muy lejos de seguir correctamente al Señor. Hay ovejas que están perdidas por ahí y Dios usa un hermano, una hermana para rescatarla para que vuelva al redil. Y hay congregaciones que están yendo de aquí para allá, están siguiendo una línea denominacional, una determinada doctrina, que creen que están bien, racionalmente quizás están bien, pero están descarriadas, ¿no? Necesitan un encuentro con el Señor. O sea, no es que se tienen que convertir, yo creo que están salvos, pero tienen mucha tiniebla, porque quizás hay mucha mezcla. No estoy diciendo que estén en pecado, sino, por ejemplo, hay mezclas que tienen que eliminarse porque Dios no las aprueba esas mezclas. Hay tradiciones que hay que eliminar, hay elementos típicos del Antiguo Testamento. Hay mucha iglesia que trabaja bajo un esquema de Antiguo Testamento, los famosos levitas que cantan y toda una estructura que hoy si no hablas en hebreo no calificás para pastor, ¿sí? Hoy todos Yeshua, Hamashiach y Barak y todo tiene que hablarse en hebreo y parece más una sinagoga que una iglesia. Esta es una distorsión completamente distorsionada. Ahora, son todos temas que tienen que limpiarse. Hay temas culturales en la iglesia que también tienen que ser erradicados. ¿Por qué? Porque a Dios lo único que le interesa es la cultura del reino, no la cultura nacional, local, provincial. ¿Qué le importa al Señor? Todas las culturas nacen del pecado. Todas las culturas transmiten muerte. Así que Dios no le interesa eso. Dios le interesa la cultura del reino. El otro día una persona me preguntaba sobre los viajes que hacía y me decía,
¿Y quién te paga los viajes? Viajes, hoteles, comidas, etc. ¿Quién te paga todo eso? Todo eso sale de nuestro bolsillo. Ustedes son testigos que yo nunca pedí un peso, ni levanté una ofrenda para respaldar alguno de los viajes que hacíamos o escuelas las cuales participábamos. Pastor, ¿y dónde saca el dinero? Pregúntaselo a Dios. No es que tenga una fórmula secreta, pero el Señor quiere que caminemos por la fe. Y estamos constantemente dando tiempo, dando energía, dando dinero, dando recursos, dando, mostrando misericordia. Y el Señor responde. A Estados Unidos, esta última vez a Miami que fuimos con lo justo. Y apareció una hermana que yo nunca la vi en mi vida y me regaló un sobre. Esto es para usted, pastor. Una suntuosa cantidad de dinero. No contábamos con eso. Así que extendimos nuestras vacaciones una semana más. El pastor, ¿de dónde lo saca? Fe, hermano. Aprende a vivir por fe. Es mejor dar que recibir. Y hay gente que está calculando. En el momento que vos empezás a calcular, chao, se te fue la fe. Porque trabaja la matemática ahí, no la fe. Trabaja Grecia, no la fe. Y vos ofendés a Dios cuando empezás a contar y a calcular si llego o si no llego. ¿Me estás escuchando? Es cosas que la iglesia tiene que aprender a vivir por fe. Es muy fácil decirlo. Ay, por fe, aleluya, por fe a esto, por fe a aquello. Es muy fácil. La cosa es hacerlo. Y eso es lo que hace a una iglesia poderosa. Porque ya no depende de un sueldo. Yo dejé de trabajar en 5 seminarios y en la universidad porque no podía viajar en ningún lado. Dejo de trabajar, dejo de tener ese ingreso y ahora viajo por todos lados. Tenés que aprender a caminar por la fe. Y vos vas, porque el Señor te dice, anda, pero no tengo recursos. Perdón, ¿que Dios se equivocó? O no estás oyendo a Dios, o le estás poniendo un pero a Dios. Pero si Dios te dice, anda, ¿vos te crees que Dios no te va a proveer? Pregúntale a los hermanos que se deben quedar una semana más, a ver si no vino recursos del cielo. Hola, ¿están ahí? ¿Dónde está tu temor, hermano? Oh, Dios es pastor o no es pastor. Dios es proveedor o no es proveedor. Entonces, ¿por qué estás temiendo? Ay, si no alcanza, ahí tengo la cuota. ¿Qué cuota ni cuota, hermano? Tenemos un Dios que ha provisto todo en Cristo. Eso es moverse en fe, hermano. Lo demás no agrada a Dios. Porque sin fe, dice la palabra, es imposible agradar a Dios. Andá con todo el cálculo que vos quieras, todo el razonamiento que vos quieras. Hermano, eso es Grecia pura en tu cabeza. Eso no agrada a Dios nunca. ¿Me están siguiendo? Espero que el aceite que cayó coordine con esta palabra para que puedan salir de la chatura de una vida terrenal para subir a los niveles en los cuales Dios quiere tener su iglesia. Para eso es el aceite. Unción, ¿no? ¿Para qué es la unción? Para moverse en el Espíritu. Les podría contar muchas experiencias de este tipo. Y hay muchas cosas que el Señor nos tiene que enseñar, ¿no? No solamente lo económico, financiero, pero en el mundo que estamos esto es lo que más toca. Y sobre todo en algunos sectores, el dinero, la cuota, la inflación, el dólar. Como si Dios no supiera todas esas cosas, ¿no? Como si hubiese olvidado. Claro, están viviendo en la Argentina, con ese ministro de Economía que tienen. Claro, no había considerado eso. ¿Se dan cuenta que el razonamiento nos hace decir que Dios es un ignorante?
que no cuida de nosotros. Es muy delicado lo que implica ciertos pensamientos y ciertos comentarios y ciertas decisiones. Porque ¿cómo estamos catalogando al Señor? Cuando la Biblia dice, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Romanos. Entonces es muy delicado cuando le ponemos peros a Dios. Si Dios dijo, punto. Está dicho. Está dicho, está provisto. Está todo resuelto. En el Señor está todo resuelto. Pero siguiendo el texto, dice, mira qué lindo versículo 14, dice, las apacentaré en buenos pastizales y en los altos montes de Israel estará su aprisco. Y dormirán en buen redil y serán apacentados en pastizales suculentos sobre los montes de Israel. A ver si les dice esto algo a los que quedaron varados en la cordillera. ¿Dónde durmieron? ¿En la plaza? ¿O el Señor proveyó un lugar justito? ¿Qué comieron? ¿La comida que comían las palomitas en la plaza? ¿O el Señor se encargó de entregarle absolutamente todo? ¿Le faltó algo? ¿Hombre de poca fe? ¿Mujer de poca fe? ¿Faltó algo? Acá dice, los apacentaré en buenos pastizales y en los montes de Israel estará su aprisco. El aprisco es el lugar donde están los corrales, no donde están las ovejas. Y dormirán en buen redil. En buen redil. Y esto me gusta. Y serán apacentados en pastizales suculentos. No es un sanguchito de pan lactal. Manjares suculentos. Eso es lo que tiene Dios preparado para nosotros. Sobre los montes de Israel. Buenos pastizales. Aunque no es la misma palabra que utiliza en Salmo 23, hay ciertamente una conexión. Él busca el mejor alimento para nosotros. Por eso nosotros en el cenero damos el mejor alimento. No la baratija, bueno, esta lechuga que está media podrida, dásela total. Viene de arriba, así que no tiene mucho para quejarse. Pero ese no es nuestro pastor. Nuestro pastor da los mejores pastos. Porque vamos a dar comida de segunda. No nos va a alimentar con comida chatarra. ¿Sí? Vamos a comer un McDonald's. Dios no trabaja con McDonald's. Ni con Burger King, ni nada por el estilo. Dios, manjares suculentos. Esas son las especialidades de nuestro pastor. No va a ser comida reciclada. No va a ser una ensalada de espinos y abrojos. ¿Cuánto le gusta comer una ensalada de espinos y abrojos? No, vamos a la defensiva ya, ¿no? Peor que un pescado con espinas es eso. Pastizales suculentos. Habla de mucha revelación eso. Comer mucha revelación. No es una revelación cada 5 años. Pastizales suculentos. Una oveja por allí o una congregación que vive en la religión y en las tradiciones y doctrinas humanas se pierde los manjares suculentos que tiene el Señor. Son aperturas de cielos donde el Señor muestra cómo es el mundo espiritual. O sea, nosotros no somos una reunión de sociólogos, de politólogos, de economistas. No, eso no interesa a la iglesia. A la iglesia lo que debe interesar es cómo es el mundo espiritual. Cómo se gobierna en el mundo espiritual. Nota que ahí dice los montes altos de Israel. Ahí nos apacienta. ¿Qué quiere decir eso? Gobierno. Hola, ¿qué quiere decir gobierno? El pastorado es para gobierno. La vez pasada hablábamos, Salmo, a ver, ¿está ahí? Uy, perdón. Ahí está. En lugares de delicados pastos donde nos hará descansar. Y esos lugares habíamos visto que eran regiones del espíritu. ¿Sí? No es la palabra macón típica en hebreo para lugar, el lugar físico,
sino otra palabra que tiene que ver, y la habíamos visto con otro salmo, como hay dos voces, hay dos declaraciones que se dan. Una se le declara acá en la tierra, pero hay una réplica en los cielos que habla justamente de la invasión a estos pastizales del Señor. Son los ámbitos del espíritu, ¿no?, que quiere el enemigo atacar. Y esos lugares eran regiones del espíritu. Y Jesús dice que en el mundo tendréis aflicción. Entonces Dios te quiere poner en áreas del espíritu que están rodeadas de mundo, y el mundo es mundo, pero como que, no te digo que estás en una burbuja, pero estás fuera de la aflicción. Él nos hará descansar, Él no nos va a hacer descansar en el mundo, porque en el mundo hay aflicción, entonces nos tiene que llevar a otra atmósfera, a otro ámbito en el espíritu, donde podemos descansar claramente, aunque físicamente estemos en el mundo. Uno cuando comienza a saborear comidas se pone exquisito, ¿o no? Vos podés distinguir entre milanesa y milanesa. Hay milanesa que es un fiambre y un pan rallado de este grosor. Con mucha suerte encontrás una veta de carne por ahí, ¿no? Pero hay otras que son... Y tengo ganas de hacerme una milanesa con bife de chorizo. ¿Qué te pasa, Graciela? ¿No te gusta mi milanesa de bife de chorizo? O sea, tener una milanesa así de gordota y con un bife de chorizo, un jugoso bife de chorizo. Tengo ganas de hacer la experiencia. Entonces le decía que cuando uno empieza a probar comidas, uno dice, esto sí, esto no, esto está bien cocinado, a este le falta cocción, esta carne está totalmente cruda, esto es una suela de zapato, esto parece que lo cocinó un zapatero más que un carnicero, ¿no? El otro día, esto lo hago mucho con los helados, ¿no? El otro día fui a comer un helado, y un sabor que a mí me gusta es la menta granizada. Fui a comer un helado, pedí menta granizada y otros sabores más. En vez de menta granizada, era menta lloviznada. ¿Por qué? Porque en vez de tener un pedazo de chocolate de este tamaño, tenía una arena, parecía. No tenía gusto, hermano. Apenas tengo mucha imaginación para saborear el chocolate. Entonces uno se pone en exquisito, y no me hables de comida chatarra, obviamente. Acá me habla de pastos suculentos. Cuando vos comés los pastos suculentos del Señor, te decís, no, deja con tu religión, andate para otro lado. ¿Por qué? Porque saboreaste lo bueno. Fíjate lo que dice Jesús. Y nadie, después de beber un vino añejo, desea lo nuevo, porque dice, el bueno es el añejo. O sea, yo hay heladerías que paso de largo, ni veo lo que hay ahí, porque sé lo que me voy a encontrar. Una vez me pasó, comí, sabores bien distintivos. Un chocolate con, creo que era frutilla, porque no había muchos sabores. Yo cerraba los ojos y no sabía qué estaba comiendo, eran los dos iguales. No había diferencia, color solamente, pero no había diferencia. Entonces ya me quedé desengañado de todas las heladerías. Voy a buscar precios, claro, pero disfrutar. Cuando vos comes manjares suculentos de la palabra, de la revelación, no querés ya tradiciones humanas, no querés religión, no querés doctrina denominacional ni nada por el estilo. Pero también dice que nuestros apriscos, donde las ovejas están, los corrales, estarán sobre los montes altos de Israel, sobre los lugares de gobierno, ¿sí? Los montes son, y sobre todo montes altos, dice, son lugares de gobierno. El Espíritu de Dios nos está diciendo que vamos a ser, no nos está diciendo que vamos a ser un pueblo pequeño, alegre y muy feliz. Esa estupidez que se ha metido dentro de la iglesia, soy el pequeño rebaño del Señor, ovejita del Señor, Jesucito mío. Yo lo escuché orar, Jesucito mío. ¿Qué es Jesucito? Toda rodilla se dobla hasta el Jesucito, pero por favor, es un insulto eso. Ahora, vos como iglesia, sentados junto con Cristo en los celestiales a la derecha del Padre, que hay un pueblito muy feliz.
¿A qué venís a la iglesia? Sino a sentarte en los montes altos de gobierno. Si vos querés pastorear, el pastoreo de Jesús, sabe que el Señor te va a pastorear, uno, con pastizales suculentos, pero Dios te va a llevar a áreas de gobierno espiritual. Si no, andate al pueblito lindo, muy feliz, pequeño y demás. También dice que vamos a estar en reposo, dice, dormirán en buen redil. Dormirán, reposo, ¿sí? Dios nos hace descansar porque en Él las obras están acabadas, en Cristo están todas las obras acabadas, desde antes de la fundación del tiempo, está todo acabado. Entonces ya descansás en el Señor. No tenés que hacer nada por convertir. Ya Él hizo. Solamente sos un canal. Cuando Dios te dice, hace esto, punto. Lo haces y listo. Se acabó. Y no entras en fatiga, no entras en desesperación. Gente que está en ansiedad. Uy, no, pasa esto. No pasa esto. Uy, no me alcanza. No conoces el reposo del Señor, hermano. Y hoy justamente la ansiedad es uno de los peores males que hay sobre la tierra. Y Dios te está enseñando a vivir en reposo. ¿Por qué? Lee Génesis 2, las obras fueron acabadas. Descansás en Cristo. Y si descansás, ¿por qué tenés preocupaciones? ¿O te crees que se olvidó de algo Dios? Uy, que el aumento, uy, que la cuota, uy, que el dólar, uy, que el piquete. Él te hace descansar. Él te hace descansar. Antes que tú pienses en algo, Él ya lo resolvió en Cristo. Está todo resuelto. Esa es la fe que nos tiene que mover. Por eso, eso de calcular muestra incredulidad. Literalmente muestra incredulidad. Cuando vos sabes que Él está todo resuelto en Cristo, fuimos bendecidos con toda bendición celestial, en los celestiales en Cristo Jesús, no hay más nada para añadir, ya está todo resuelto. ¿Qué te va a faltar? ¿No? Hace un tiempo el Señor nos habló sobre el nombre de Yahvé. En el Antiguo Testamento aparece Yahvé Jireh. El Señor proveerá, o Yahvé proveerá. ¿Sí? Ahora, eso fue justamente antes de la resurrección de Cristo. Porque va a proveer, pero en Cristo ya proveyó. Ya es Yahvé Raá. Ya está hecha la provisión. No es que lo va a hacer en el futuro, ya está, ya la tenés. Todo lo tenés en Cristo. En Él están todos, no van a estar, están todos los secretos, los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Vos estás en Cristo, vos tenés acceso a todo eso. No es que lo vas a tener, ya tenés acceso a todo eso. En Cristo fue todo provisto, dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo en los celestiales con toda bendición espiritual en Cristo. Está todo provisto. Nada te falta ni nada te va a faltar, como dice justamente 23.1, el Salmo 23.1, ¿no? Y ya esa palabra Raá, que habíamos visto, la pongo de nuevo. Esta palabra Raá es la palabra que se utiliza por pastor. ¿Sí? Yahvé Roí, o sea, es mi pastor. Por eso el I final. ¿Sí? Roí. Entonces, Yahvé es mi Raá, el que ha provisto todo ya. ¿Entienden? Está muy interesante esto, porque estoy seguro, estoy confiado y sé que hoy y siempre Él me va a pastorear. No es que me pastoreará en el futuro, me proveerá en el futuro, no, me provee hoy. ¿Y mañana qué va a pasar? También va a ser mañana, y pasado y para siempre. Dios me pastoreará por toda la eternidad, empezando ahora. Bueno, yo creo que empezó mucho antes, pero hoy puedo saber que Él es mi pastor, Él me ve, Él me provee, Él me proveyó todo y me proveyó todo para siempre. Notemos estas citas, te voy a poner una cantidad de pasajes. Bendito sea el nombre de Yahvé, desde ahora y para siempre.
Pero nosotros bendecimos allá, desde ahora y para siempre. Aleluya, Salmo 115, 18. Yahvé guardará tu salida y tu entrada, desde ahora y para siempre. Salmo 121, 8. Como Jerusalén tiene montes alrededor de ella, así Yahvé está alrededor de su pueblo, desde ahora y para siempre. A ver, ¿cuándo va a faltar la protección de Dios? Y esto es Antiguo Testamento. O sea, Cristo no había resucitado todavía, no había muerto sacrificialmente y ya se declaraba esto. ¿Cuánto más nosotros no vamos a estar confiados que desde ahora y para siempre está toda la provisión de Dios hecha en Cristo? ¿Me están siguiendo? Te sigo algunos versículos más. Salmo 131. Espera, oh Israel, en Yahvé, desde ahora y para siempre. Isaías 9:7. Lo dilatado de su principado y la paz no tendrán fin sobre el trono de David y sobre su reino, para disponerlo y afirmarlo con justicia y derecho desde ahora y para siempre. El celo de Yahvé Sebaot hará esto. Está hablando de Jesucristo, ¿se entiende? ¿Sí? Es el principado sobre los hombros de Jesucristo, el lugar de gobierno, ¿no? Donde se asienta toda la fortaleza. Entonces, para disponerlo y afirmarlo en justicia y el derecho desde ahora y para siempre. Es impresionante. Otro texto más, ¿crees? En cuanto a mí, dice Yahvé, este es mi pacto con ellos. Estamos hablando del pacto que iba a hacer con Jesucristo. Mi espíritu está sobre ti y mis palabras puse en tu boca. No faltarán jamás de tu boca, ni de la boca de tu descendencia, ni de la boca de la descendencia de tu descendencia, dice Yahvé, desde ahora y para siempre. Ay, pastor, no sé hablar. ¿Qué dice acá? Ay, me da cosa hablar, pastor. ¿Qué dice acá? Si estaba en el tiempo de Isaías, estamos hablando de 700 años antes de Cristo. ¿Cuánto más ahora? Es interesante porque hay un compromiso de parte de Dios desde ahora y para siempre para proveernos todas las cosas, pero también de parte del salmista y del pueblo en esperar en Él desde ahora y para siempre. Es decir, fíjate qué interesante porque la naturaleza de Dios como pastor se está transmitiendo al pueblo. Escucha muy bien esto porque esta es la segunda parte del mensaje. Todavía no llegué a la mitad. Lo que Dios es y transmite al pueblo es lo que el pueblo tiene que hacer caminando junto con Dios. Porque ese es el pacto con Dios. El carácter pastoral del Señor se replica en sus ovejas. Siguiendo el texto de Ezequiel, dice que él va a buscar la descarriada y la hará volver, va a sanar la perniquebrada, etcétera, etcétera. Y dice versículo 16 y 17, yo buscaré a la perdida y haré volver a la descarriada, vendaré la perniquebrada y fortaleceré la débil, pero haré exterminar la gorda y la fuerte y las apacentaré en justicia. Pastorado o pastoreo de Jesús está muy íntimamente relacionado en justicia. Dios no te va a pastorear en injusticia. Y si queremos ser pastoreados por Jesús, tenemos que caminar en justicia. En cuanto a ti, rebaño mío, no es de ningún rey mío, así dice Adonai Yahvé, he aquí yo juzgo entre oveja y oveja, entre carneros y machos cabríos. Ups. ¿Qué hacen los machos cabriles en ese redil de ovejas? ¿Quién los habrá metido, no? ¿Cómo se atrevieron a meterse ahí, no? Notemos que dice algo claro, está poniendo fundamento del pastoreo de Jesús, que es la justicia. Si no hay justicia, no hay pastoreo. O sea, aquel pastor tipo peluche, ¿sí? Que le damos la cara que hoy está enojado, entonces le ponemos... Hoy está alegre, le ponemos así. Hoy no quiero que me hable el pastor, entonces lo doy vuelta contra la pared. Este pastoreo de Jesús es una fantasía. Dios pastorea en justicia.
Entonces, si hay una palabra de justicia, recuerden que Pablo va a decir, Hebreos, va a decir, no soportan la palabra de justicia. ¿Qué quiere decir? No quieren ser pastoreados. Eso es lo que quiere decir. Entonces vos le hablás justicia a la persona, pastor, pero ¿qué? ¿Por qué me habla así? Me ofende, me dolió, ay, me lastimó. Y se compunge todo, ay, me lastimó. No soporta la palabra de justicia. No quiere ser pastoreado. Es rebelde. Y yo no conocí ningún rebelde que le fuera bien en la vida. Cuando tuvimos la reunión de intercesión con los líderes, les compartí una palabra, no me acuerdo cómo salió, pero que habla que el que es de Dios nos escucha, pero el que es del mundo no nos escucha, escucha al mundo. Entonces a mí me preocupa mucho cuando un cristiano ya deja de escuchar a Dios. Escúchame lo que te voy a decir muy claramente. Me preocupa mucho cuando hablo con una persona y esa persona le entran mis palabras por un oído y le salen por el otro. Te dice, sí, y sigue igual, no escucha. Ya dejó de escuchar a Dios y deja de escuchar a los siervos de Dios. En consecuencia, está como el mundo está. Porque el mundo no escucha. El mundo escucha al mundo. ¿Me está escuchando? Ah, menos mal. Ahí me pongo contento. Porque si no me estaba escuchando en este momento, ya. ¿Qué pasa cuando el oído del cristiano se cierra? Cuando el corazón se cierra. Es algo muy terrible eso. Porque se comporta como un literal mundano. Es un mundano. El mundano escucha al mundo. Pero ¿qué pasa cuando el cristiano deja de escuchar la voz de Dios? O la voz de un pastor, o la voz de un profeta, o la voz de un hermano, una hermana de Dios. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa en el mundo espiritual? ¿Qué pasa en su corazón? La justificación, justicia, la clave, el asiento del pastoreo de justicia, de Jesús es la justicia. La justificación nos posiciona en ámbitos celestiales. Por eso nuestro pastoreo, el pastoreo de Jesús sobre nosotros es en los lugares celestiales, porque ahí estamos establecidos en justicia. Pero también implica que nosotros debemos vivir en justicia. Apártese de iniquidad. Eso es vivir en justicia. Apártese de iniquidad. Dios nos va a enseñar justicia para caminar por ella. Y notemos que identifica a ovejas con carneros o con cabras. Unas empujan a las otras. Unas le dan espaldarazos a las otras. En un mismo redil. No, eso no ocurre acá. ¿Sí? Ocurre en otras iglesias que no tienen luz. Pero ¿qué pasa con la oveja que empuja a la otra? Porque quiere todo para él o ella. Depende si es una oveja o un ovejo. ¿Cuál es la diferencia entre oveja y oveja? La diferencia es genética. Una viene de Dios y otra viene del diablo, de la serpiente. Entre oveja y oveja. Entre carnero y cabra. Y vuelvo al Salmo 23 porque dice, fíjate, en lugares de tiernos pastizales me haces descansar, junto a aguas de reposo me conduce. Qué interesante esto, ¿no? Porque dice en el Salmo, en Ezequiel va a decir, fíjate, me comí un versículo, perdón. Pero acá este versículo viene bien. Y habéis bebido las aguas claras. ¿Y qué, habiendo bebido aguas claras, enturbiéis con vuestras pezuñas el residuo? Pregunto, a la luz de lo que se manifestó hoy, ¿no? ¿Vos recibiste aguas claras de parte de Dios?
Hola, ¿alguna vez recibiste aguas claras de parte de Dios? Aguas de limpieza, aguas de resurrección, aguas de vida, aguas de revelación. ¿Recibiste eso o no recibiste? Bien, la pregunta es, ¿qué hacemos con lo que Dios nos entregó? Con los pastos suculentos y con las aguas claras. ¿Cómo pastoreamos al hermano o la hermana después de haber recibido estos pastos y estas aguas? O sea, cuando uno recibe una revelación, ¿cómo la baja? ¿Cómo la pone en práctica? No es para simplemente estar mirando ahí los cielos, las nubes, saltando de nube a nube, pasando por las galaxias. No, es para poner los pies sobre la tierra y bajar el reino, bajar la revelación a la tierra. Y en la relación oveja-oveja, que algunas veces es intrafamiliar, ¿sí? Oveja-oveja, ¿cómo es el pastoreado? El pastoreo de Jesús, ¿cómo es? ¿No? ¿Le damos pastos pisoteados? O sea, ¿qué quiere decir pastos pisoteados, hermano? Lo pisoteado, ¿qué es? Es lo profano. ¿Sí? Lo santo. Acordate, sacate los pies, sacate las sandalias, porque lo que estás pisando es tierra santa. Es tierra apartada. ¿Por qué? Porque ahí está Dios, punto. Entonces, sacate los pies. No pisotees lo santo. Hoy, hasta el día de hoy, en muchas religiones, hay lugares que no puedes meterte con zapatos. Por ejemplo, en una mezquita. Ni se te ocurra. En un lugar santo en Israel, mejor que el hombre esté cubierto y que las mujeres no estén con breteles, porque si no, literalmente la apedrean a muerte. Los religiosos ortodoxos te apedrean a muerte. No es un detalle menor. Lo que ellos consideran santo es santo. Lo pisoteado es lo profano es lo pisoteable, valga la redundancia. Por eso, si recibimos pastos suculentos y Dios nos hace caminar por esos pastos, reposar en esos pastos, alimentarnos con esos pastos, nos apacienta en esos pastos, ¿qué pastos le vamos a dar a otras personas? El pasto, la palabra que Dios te dio, es para que habites en ella. Los pastos donde el Señor nos pastorea es para estar ahí. No es para picotear e irme. No, es para estar ahí. Me apacienta. Ahí la oveja está mucho tiempo comiendo y está viviendo en ese lugar. Entonces, cuando viene una palabra, una revelación, es para habitar en ese ámbito espiritual que crea esa revelación, esa palabra. Crea un ámbito espiritual. Habitar en ese lugar. Tú habitas en ese pasto. No pisotees el pasto, no lo profanices, no lo tomes como poca cosa a la revelación, porque eso es lo que te alimenta. Ese es el pasto suculento de parte de Dios. No corrompas el pasto con injusticia, no vivas en injusticia, porque ahí me dio una revelación, pero vivo en pecado. Hermano, estás en terreno muy peligroso, porque estás profanando los pastos suculentos del Señor. Ese ámbito espiritual de pastos suculentos es ámbito de gobierno, porque está en los montes altos. Es ámbito de gobierno, pero es lugar de reposo, de descanso, porque no gobernás corriendo de un lado para el otro, gobernás descansado, ¿sí? En paz. ¿Cómo lo vas a entregar a otros? Por medio de una vida transformada. Y ahora vamos a ver eso. Es tremendo cómo trata el tema de pisotear el agua. Fíjate, dice, a ver. Bueno, ahí está. Y enturbiéis con vuestras pezuñas el residuo. Qué terrible. Qué despectivamente habla de aquellas personas que pisotean, que enturbian el agua. No son pies, son pezuñas. Y aunque no lo dice, me suena que son pezuñas de cerdos. Aquellos que no tienen herencia, aquellos que no están escritos en el libro de la vida. El que pisotea el agua es comparado con un cerdo. Es muy fuerte lo que está diciendo el Señor acá.
El no considerar el valor que tiene una revelación, las aguas del Señor, te hace un mundano. Te descalifica. Entonces, honestamente me pone mal cuando la gente no está interesada en la revelación. ¿Qué me está diciendo eso? Está interesado en la comodidad y en la religión, o la comodidad que brinda la religión. Pero sos igual que un mundano, porque te considera, tus pies son considerados como pezuñas. Ya no dicen amén, ¿no? Pero es muy fuerte esto, hermano. Y yo quiero que de alguna manera reacciones a lo que estoy diciendo. Porque no lo estoy diciendo yo, lo está diciendo el Señor. ¿Por qué no tenemos interés en buscar la revelación? Ay, pastor, es que estoy muy cansado. Un miércoles a las 19:30, ya quiero irme a dormir. La vez pasada tuvimos acá una reunión de adoración continental. Yo lamento que muchos no estuvieron. Honestamente, locales estoy hablando, locales. Ya sé que tenés muchas cosas que hacer, pero mucho más importante es la revelación de Dios. Porque lo que uno experimenta en ese momento te hace crecer. Si no lo experimentas, seguís igual. ¿Qué ocurre con el tiempo? 2 iglesias. Una con revelación y otra con religión. Ay, pastor, no entiendo yo. Y claro, porque te dejaste estar. Te dejaste estar. Cuando Dios te está dando pasto suculento, lo tenés servido en la mesa, hermano. Tenés agua fresca, agua clara. ¿Por qué la despreciás? ¿Cómo vas a pastorear a otros? Ay, pastor, yo no soy pastor. No digo que no seas pastor, pero acá habla de la relación entre oveja y oveja. Y el carácter de Dios como pastor se transmite a las ovejas para que las ovejas pastoreen a otras ovejas. Fíjate lo que dice el versículo 21, qué terrible. Porque empujáis con el flanco, ¿sí? Así, con el flanco y con la espalda, y con vuestros cuernos acometéis y dispersáis a todas las débiles. ¿Para qué queremos la revelación? Para hacer competencia dentro de la iglesia. ¿Se dan cuenta que el trato oveja-oveja debe haber un amor y un cuidado pastoral? Recibiste agua, recibiste pastos, no es para que engordes y empujes a las más débiles, no es para que acornees a otras y disperses a las que están débiles y enfermizas. Bueno, ese nunca va a crecer, déjalo. No es esa la actitud, ¿no? No puede ser que Dios reúna a las dispersadas y a mí me entre eso por un oído y me salga por el otro. Si Él reúne a las dispersadas, ¿qué tengo que hacer yo? Reunir las dispersadas. Porque es el modelo, es el diseño, ¿no? Y el pasaje termina anunciando la venida del buen pastor, ¿sí? Y levantaré sobre ellas un pastor y Él las apacentará. Él las apacentará. Mi siervo David será pastor, será su pastor. Y yo, Yahvé, seré su Elohim. Y mi siervo David por príncipe entre ellas, yo, Yahvé, he hablado. Y Juan capítulo 10 va a introducir a Jesús como justamente el buen pastor, ¿no? Dice versículo 10, y leo estos 3 versículos solamente. Yo soy el buen pastor y conozco las mías, y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce, yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil. También a ellas debo traer y oirán mi voz y vendrán a ser un solo rebaño y un solo pastor. ¿Por qué podemos oír su voz? ¿Por qué otros no oyen su voz? Sí, porque nuestros nombres están escritos en el libro de la vida. Por eso podemos oír su voz.
Los otros están sordos, no pueden oír. Dios llama y ellos no responden. ¿Por qué? Porque no están escritos. Entonces no hay reconocimiento. Nunca los conocí. ¿Se acuerdan de Mateo capítulo 7? Nunca os conocí. Y esto nos habilita por gracia. O sea, esto es una manifestación de la gracia de Dios. Dios nos habilita a tener un oído para oír y responder al llamado. ¿Sí? Mirá lo que dice Pablo. Perdón. No, está bien. La cita está incorrecta. Es 2 Timoteo 1:9. Dice, quien nos salvó y nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según su propósito y la gracia que nos fue dada en Jesucristo antes de los tiempos eternos. Esto a mí me vuela la cabeza, este versículo. O sea, si uno se pone a pensar, acá hay cosas que no cierran completamente desde una lógica racional. Porque cuando uno piensa en Jesucristo, por la gracia nos fue dada en Jesucristo, uno piensa, bueno, cruz, resurrección y a partir de eso una gracia que viene sobre nosotros. Pero después dice, antes de los tiempos eternos. ¿Cómo es la cosa? ¿Dónde recibimos la gracia? Es en el mismo lugar donde recibimos el propósito. Es en la eternidad. Ese es en ese rollo que está escrito. Ahí está escrito nuestro nombre y lo que tenemos que hacer, lo que somos o lo que vamos a hacer en el momento que nos encarnemos, el propósito, el diseño de Dios para nuestras vidas. Ahí está escrito. Ahí está escrito todo. Fue dada en Jesucristo, pero no fue dada después de la resurrección, sino antes de todos los tiempos. Fue dada antes de todos los tiempos. ¿Sí? Y ahí dice curiosamente, tiempos eternos, cronos aionios, tiempos eternos. Yo no sé qué quiere decir esto. No, honestamente. En la eternidad, Jesucristo nos conoció. ¿Sabes por qué? Porque Él escribió el rollo. Él escribió el rollo de tu vida. Entonces sabe de quién está hablando. Esta es Gaby. Vamos a escribir Gaby. Gaby va a hacer esto, va a hacer aquello. No detallo para que no te sientas aludido. Va a hacer esto, va a comportarse así, va a ser una fiel esposa, madre amorosa de sus hijos, trabajadora, de todas esas cosas, ¿no? Si ella no hace eso, va a ser la persona más amargada de su vida. Porque haces el diseño de Dios o te amargas para el resto de tu existencia. Entonces lo que hace el Espíritu Santo va a agarrar, esta es Gaby, sí, acá. Entonces lo que va a hacer es poner su Espíritu Santo para que el Espíritu Santo vaya alineando su vida a esto. Eso es lo que hace con cada uno de nosotros. Ese es el pastoreo de Jesucristo, finalmente. Alinearnos al propósito eterno. ¿Sí? Ahí dice, en la eternidad Él nos conoció. Fuimos inscritos en el libro de la vida por la gracia que ya Cristo en su inmolación eterna produjo en nosotros. Tener nuestros nombres escritos en el libro de la vida habla que tenemos propósito y que la gracia ya está asegurada para nosotros. Ya está asegurada. Y de hecho, fuimos llamados como llamamientos santos, pudimos oír y aquí estamos, ¿no? Ahora, ¿por qué te digo todo esto? Y acá vamos al centro de lo que quería compartirte hoy. ¿Por qué te digo todo esto? Porque el pastoreo del Señor tiene que ver con sus ojos. ¿Cuántos saben que Dios te ve? Nos ve. Ahora, Dios no es policía, no quiere decir eso que sea un Dios policía. Esa es una teología, opresiva y legalista, ¿no? Mira que te está mirando, mira que está a la vuelta de la esquina, que mira que se te va a caer un piano en la cabeza. No es así, Dios. Si Dios sí te observa y no podemos salir del escrutinio de Dios, ¿no? Y habíamos dicho que la palabra ver es raá, ¿sí? Pero también raá es pastorear y tiene que ver con apacentar y también proveer.
Entonces vemos todo un abanico de posibilidades y entre ellas son cuidar, pastar, sustentar, gustar, comer, devorar, etc. Pero también ser amigo. Raá es ser amigo. Ya no los llamaré siervos, los llamaré amigos. Porque el siervo no sabe lo que quiere su señor, pero ustedes conocen. ¿Por qué? Porque hubo revelación, hubo agua, hubo suculentos pastos, ¿no? Ahora, hay varios pasajes donde se habla de los ojos del Señor. Te muestro algunos. Entonces dije, no, ay, no me digas que... Perdón. No está esto. Ups. Mirá, te voy a mostrar esto. Fíjate. Yo quiero revisar estos dos versículos. No sé dónde lo tengo eso. A ver. Uy. Estoy en problemas. Mira. El pastorado, o mejor dicho, el pastoreo de Jesús. Voy a poner esta. El pastoreo de Jesús o todo ministerio va más allá de nuestros límites espaciotemporales. El pastoreo de Jesús, como cualquier otro ministerio, el de Él como el nuestro, trasciende nuestra vida. Fíjate lo que dice acá. Entonces dije, he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. En la cabecilla del rollo está escrito acerca de mí. Cuando Jesús entra al mundo, va a decir ahí, cuando entra al mundo, entra con una consigna: vengo a hacer tu voluntad. Y en la cabecilla del rollo, de su rollo, el rollo de su vida, estaba escrito acerca de él. Ahora, esto lo escribe el autor de Hebreos, capítulo 10, versículo 4, unos, ponele, 30, 35 años después de la resurrección de Cristo, aproximadamente, ¿no? Ahora, esto lo toma de Salmos. Salmos va a decir exactamente lo mismo, lo dice David. Entonces dije, he aquí, vengo, en la cabecilla del rollo está escrito acerca de mí. Entonces Jesús pastoreaba en el Antiguo Testamento y pastorea en el Nuevo Testamento. ¿Qué quiere decir? A ver, en el Antiguo Testamento él estaba preencarnado. Cuando estuvo en carne, tiempo de los evangelios, él estuvo pastoreando también. Yo soy el buen pastor, lo está diciendo en ese momento. Ahora está resucitado, sigue pastoreando. Enseñanza. Tu ministerio no está limitado a lo espacio-temporal. Tu ministerio fue dado antes de todos los tiempos, pero por causa del pecado fue suspendido. ¿Por qué? Porque uno no puede estar ministrando cuando uno está en una cárcel de opresión. Entonces tiene que venir Cristo a liberarnos a nosotros, a sacarnos de esa cárcel de prisión para que el ministerio salga a la luz. Cuando Él desciende a las profundidades, nos saca a nosotros como personas ministerio, personas dones, nos saca de ahí para ponernos en actividad. Entonces, antes de Cristo, nuestro ministerio está frenado, anulado. Hay manifestaciones, sí. Yo creo que, por ejemplo, un artista es un profeta, tomado por la tiniebla, obviamente. ¿Por qué? Porque puede ver el mundo espiritual, lo plasma en un lienzo o en una escultura o en una música o un teatro, lo que sea, pero está bajando el segundo cielo a la tierra. ¿Por qué? Porque no tiene dirección de Cristo. O sea, hay algo que se ve en él o en ella que tiene que ver con esto. Ahora, ¿qué pasa después de nuestra muerte física? Cuando dormimos, dice Pablo. Nuestro ministerio sigue funcionando. Como funcionó el de Cristo, sigue funcionando nuestro mismo ministerio.
El ministerio no depende de un cuerpo físico, depende del llamado. Así que, qué interesante, porque esto se relaciona con la nube de testigos. Cuando pasamos a ser nube de testigos, nuestro ministerio sigue funcionando. No sé cómo exactamente, pero hemos visto a personajes justamente del Antiguo Testamento y también del Nuevo Testamento hacerse presentes en visiones, en momentos de intercesión. ¿Por qué? Porque Dios es Dios de vivos, no es Dios de muertos. En el caso de Jesús, como no tenía pecado, su pastoreo era antes, durante y después de su ministerio terrenal. Pero el nuestro empieza con la venida de Cristo a nuestras vidas y continúa por toda la eternidad. A ver. Los dones y el llamamiento de Dios son irrevocables. Cuando uno ve lo que es, o sea, lo que ha hecho el pecado con Adán y con cada uno de nosotros, puede entender que el pecado hizo que se bloqueara todo un ministerio. No podemos ministrar en pecado, obviamente. Entonces, ahora, no quiere decir que no hay más dones, no hay más llamamiento. Lo que pasa es que hay una situación anómala ahí y yo no puedo estar ministrando con esta situación. Uno puede decir, no se distraigan, uno puede decir que, bueno, pero estoy sirviendo mesa, estoy haciendo un acto de misericordia. ¿Cuál es el problema? No es algo tremendamente espiritual. Pregúntale a Esteban. Pregúntale a la iglesia primitiva a quién consideraba que tenían que poner la mesa a las viudas. ¿Quiénes eran los que tenían que ser los porteros? ¿Cuántos hay del calibre de Esteban para poner una mesa? O no ponemos en la mesa, bueno, a ver, hermanito, vos que recién te convertiste, pon en la mesa, ayuda en algo. Nada en la iglesia es profano. Todo es santo. Aún poner las mesas. Aún ser portero. No sé si yo les comenté, cuando estuve dando la escuela en Olavarría, el domingo, justamente, entra a la congregación una mujer, una anciana. Más o menos anciana, no era anciana, más o menos anciana. Tendría sus 65 largos, ponele. Entonces, una hermana que estaba en la alabanza le dice, señora, no, yo venía acá porque oí, no puede entrar. No, pero yo quería ver qué estaba, no puede entrar. Esa mujer era una bruja. Bueno, pero el portero solamente tiene cara linda. No. Tenés que discernir en el espíritu quién entra y quién no entra. Imagínate el desastre que puede hacer en una escuela una bruja que se mete dentro de la congregación. Empieza a echar maldiciones por todos lados. Pone en jaque no solamente lo que se estaba dando, sino a toda la congregación. Entonces, no es un detalle menor el pecado. Entonces, si uno no tiene discernimiento espiritual, hermano, ¿a dónde? ¿Cómo vas a ministrar? Entonces el ministerio está, el llamamiento está, los dones están, pero arregla primero tu vida y después vamos a seguir hablando, ¿no? Fíjate, hablando de los ojos del Señor, me faltaba esta parte. Hay varios pasajes donde se habla de los ojos del Señor. Los ojos de Yahvé están sobre los justos y sus oídos atentos al clamor de ellos. Si vos sos un justo y caminás como un justo, los ojos del Señor están sobre vos y su oído está atento al clamor. O sea que te va a escuchar, ay, mi pastor, a mí el Señor no me escucha. Si no sos justo, entonces no te va a escuchar, pero si sos justo te tiene que escuchar. Lo dice la palabra, ¿sí? Segundo, los caminos del hombre están delante de los ojos de Yahvé y él observa todas sus sendas. Todos los caminos del hombre. Cómo caminamos, cómo vivimos, están delante del Señor.
Los ojos del Señor, los ojos de Yahvé están en todo lugar, escrutando a malos y a buenos. Los ve a todos, ¿sí? Está examinando. Proverbio 22, 12 dice, los ojos de Yahvé velan por la verdad y Él descubre el engaño de los traicioneros. Muy interesante este versículo. Velan por la verdad. Después vamos a ver un poquito de esto. Zacarías, el último pasaje, Zacarías dice, porque ¿quién es el que desprecia el día de los modestos comienzos? Se alegrarán y verán la plomada en mano de Zorobabel. Aquellas 7 son los ojos de Yahvé que recorren la tierra. ¿Por qué te digo esto? Porque Él es el buen pastor. Y el buen pastor observa, examina, escrutina a las ovejas y las ve para nuestro bien. No está para condenarnos, sino para transformarnos. En la visión de Daniel, como la visión de Juan en Apocalipsis, ve una característica particular de los ojos de Dios. Los ojos de Dios son como llamas de fuego. O sea que si Dios te clava los ojos, probablemente te va a quemar internamente. O sea, aquello que no es de Dios, lo va a sacar. ¿Cuántos quieren ser alumbrados por el Señor? Mirados por el Señor. El pastoreo del Señor va a quemar todo lo que hay que no es de Dios en nuestro interior. ¿No? Llamas de fuego, sus ojos son... Por eso los ojos de Dios son activos. El pastoreo de Dios es con ojos activos. No es solamente recipientes de información desde el exterior. No, sale luz. Pero es una luz que consume todo nuestro interior. Así que mínimamente alumbran, pero también queman, sacan impurezas de nuestra alma. Sí alumbran, es cierto que alumbran, tienen la capacidad de guianza, enseñanza de nuestro camino, y si quema todas nuestras impurezas, su mirar nos transforma. O sea, el pastoreo de Jesús no es para que hagamos lo que queremos, sino para ser transformados por Él. Cuando vos estás en una congregación y estás siendo pastoreada, el objetivo es que ser transformado. No es para seguir igual, es para ser transformado. Ahora, yo quiero que veas este versículo. Los ojos de Yahvé velan por la verdad. Me gusta la palabra velar. ¿Qué quiere decir esta palabra velar? No son receptores pasivos de información, sino que velan, que guardan, que protejan o que mantienen la verdad. Los ojos de Dios mantienen la verdad, la sostienen, las ponen un nivel. Esto es así, punto. Entonces, cuando uno está en una congregación y está siendo pastoreado, vos tenés que estar en este nivel. En el nivel que Dios pone. Esta es la vara, esta es la plomada del Señor. Bueno, la plomada es así, pero esta es la medida del Señor, ¿no? No son solo receptores pasivos de información, sino que velan, que guardan, que mantienen la verdad. La verdad es sostenida por los ojos de Dios. Jesús dijo ser la verdad, y Él es el buen pastor, es el Roí, Raá, que ve. ¿Sí? Pero la mirada de Dios es una mirada activa. También dice lo negativo, descubre el engaño, nada queda oculto. Como salimos a decir, todo sale a la luz. Ahora, ¿por qué sale a la luz? Porque nos exponemos a los ojos de Él. ¿Qué pasa con esas personas que nunca quieren ser ministradas en sanidad interior? ¿Qué pasa con esas personas que dicen, está todo bien, pero no descubras mi interior? Que se ocultan, se escudan, se ponen hojas de higuera para... Está todo bien, pastor. ¿Me puedo presentar ante Dios con hoja de higuera? Creo que no. Tendría que revisar Génesis capítulo 3. Esas hojas de higuera son la religión. Pero todo sale a la luz. Los ojos del Señor recorren toda la tierra y Él no va a dejar nada en oculto. O nos presentamos ante Dios y abrimos nuestro corazón y Él purifica todo, o puede ser que tengamos algún tropiezo vergonzoso. Dijimos a fin del año pasado que en este año saldrían ejércitos de ángeles de verdad, y como
Como pastor, él pastorea en justicia, está atento a los justos, pero también el pastor vela, guarda, sostiene la verdad. Hay un tipo de entidades, cuando estuvimos en Miami, el Señor me mostró esto. En la casa de la luz, en la habitación de la luz, perdón, hay al menos 4 tipos de entidades. Están los luminiscentes, que son entidades que recorren lugares de tiniebla, que no quieren recibir la luz, pero la luz entra y saca a luz todo lo que está oculto. Son más que todo ángeles de juicio. Están las lumbreras, que es para hacer caminar a los justos en la rectitud de su palabra. Están las luminarias, que son aquellos que manifiestan el gobierno de Dios sobre las ciudades. Y están los destellos. Los destellos son aquellos que muestran destellos de la gloria de Jesucristo. El primer destello que recibimos es cuando nos convertimos. Por eso nos convertimos, ¿no? Entonces las lumbreras que salen de la casa de luz justamente para alumbrar los caminos de los justos. Si el buen pastor vela por los justos, él pone su lámpara sobre nuestros pasos para que nos guíen en esa luz. Ahora notemos esta expresión, los ojos de Yahvé. Muchas veces en el Antiguo Testamento aparecen reyes que hicieron lo bueno ante los ojos de Yahvé o lo malo ante los ojos de Yahvé. ¿Qué hacemos nosotros? Porque estos fueron los que dispersaron, los que hicieron lo malo, dispersaron a las ovejas de Israel. Perdón, Aya, ¿se puede hacer un poquito de silencio? Es una falta de respeto estar hablando. Los que hicieron lo malo ante los ojos de Yahvé, que son lumbreras, son los que descarriaron al pueblo. La pregunta es, ¿cómo respondemos a su pastoreo? ¿Cómo respondemos ante esos ojos? ¿Cómo nos presentamos ante los ojos del Señor? ¿Haciendo lo bueno o haciendo lo malo? Esto es muy clave en todo lo que es nuestra vida espiritual, ¿sí? Fíjate, vuelvo a este texto. Sin embargo, el sólido fundamento de Dios sigue en pie teniendo este sello. Conoció al Señor a los suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que pronuncia su nombre. El Señor nos mira con sus ojos hay un pasaje, perdóname, hay un pasaje en la Escritura, o varios, donde dice: Señor, que brille tu rostro sobre nosotros. Si es que brilla el rostro del Señor, es porque Él nos está mirando. Es como si fuera un sol, ¿sí?, que brilla sobre nosotros para mostrar el favor. Cuando Jesús nos mira, está mostrando su favor. No es para condenarnos, para mostrarnos su favor. Pero ¿cómo respondemos a ese favor? ¿Cómo andamos? ¿Sí? El Señor conoce a los suyos, conoció al Señor a los suyos, conoce a sus ovejas, las reconoce ahora, pero de nuestro lado está apartarnos de toda iniquidad si es que lo consideramos el Señor de nuestras vidas. Hay mucho más para hablar del pastoreo de Jesús, pero quiero en esta tarde invitarte a cerrar tus ojos, porque el Señor quiere, con sus ojos de llamas de fuego, examinar lo profundo de cada uno de nosotros. Y no es una examinación curiosa, chismosa. Es una examinación para operación, para transformación, para quemar aquello que no es de Dios. Por lo general nosotros sabemos
cosas que están mal en nosotros. Puede ser que algunos detalles, no lo había considerado esto, pero ahora que lo veo, sí. O sea, rápidamente podemos, con 2 o 3 palabras, darnos cuenta en un corazón humilde, darnos cuenta que si bien no nos dábamos cuenta de una determinada actitud, con 2 o 3 palabras hay. ¿Por qué? Porque el corazón está sensible para las cosas de Dios. Y el Señor quiere quemar todo eso, para que nosotros luego hagamos lo bueno ante los ojos de Él. Él saca lo malo para habilitarnos a hacer lo bueno. Y yo quiero animarte ante la palabra que fue soltada de ese ángel con agua que venía a sacar barro. El barro tiene que ver mucho con el pecado, propio de la tierra, de lo terrenal. Que permitas que esa agua clara, esa agua pura, lave tus pies y todo tu cuerpo. Déjate examinar por los ojos de llamas de fuego del Señor. Y si no puedes resolver el problema, porque algunas veces uno lo dice, lo presenta al Señor y el problema queda resuelto. Pero otras veces uno se da cuenta que sigue ese problema. Habla con un hermano, con una hermana de testimonio, porque tenés que sacar a luz aquello que está ahí, que por alguna razón, no sé, alguna razón, no sale solamente con tu confesión, tiene que ser expuesto. No hace falta exponerlo públicamente con un altavoz y decir, no. Pero soltarlo, sacar a luz ante un hermano, un testigo, de que uno renuncia a esto o aquello. Pero no digas que está todo bien cuando no está todo bien. No digas que no pasa nada cuando los ojos del Señor ven otra cosa. Porque ese es el pastoreo de Jesús. Es un pastoreo que nos transforma. Son sus ojos que no solamente dan luz y queman, proveen. Tiene todo. Todo lo que vos necesitas está saliendo por los ojos de Dios. Los ojos del Señor. Llamas de fuego, un fuego activo. Que no solamente te va a sacar lo malo, te va a poner todo lo bueno. No solamente te va a purificar, a limpiar, te va a ungir, te va a potenciar, te va a levantar, te va a justificar. Los ojos del Señor son ojos activos para pastorearte por toda la eternidad. Y aunque parezca un poco complicado de verlo, desde que nuestro nombre ha sido escrito en el libro de la vida, antes de todos los tiempos, el Señor ya nos estaba pastoreando. Éramos espíritus, ya nos estaba pastoreando. El pastoreo no empezó cuando viniste a Cristo,
Como tu vida no empezó ahí. Como los tratos de Dios no empezaron ahí. Empezaron en la eternidad. Él es pastor eterno. Pero no es un fetiche, no es un peluche, no es un juguete. Es alguien que te pastorea en justicia. Para entendernos con el Señor hay una base común: justicia. Padre, en esta tarde, ese ángel que descendió con agua, Señor, que no pisoteemos las aguas. Cambia nuestras pezuñas en pies. No queremos ser de los cerdos. No queremos ser considerados como mundanos, profanos. Límpianos, Señor. Limpia nuestra boca. Limpia nuestro corazón, donde abundan palabras ociosas, pensamientos ociosos, juicios perversos. Señor, límpianos con esas aguas y que la tomemos en gran valor. Señor, así como nos has alimentado con delicados pastos y con pastos suculentos, para relamerse y volver a disfrutar en esos lugares en el espíritu de reposo, de shalom. No despreciemos, Señor. No haya en nuestro corazón una actitud despreciativa hacia tu provisión, hacia tu revelación y hacia tus aguas. Sabemos que toda es la obra de tu Espíritu, que actualiza la obra de Cristo, de su muerte y resurrección en cada uno de nosotros. Señor, abrimos hoy nuestros corazones y exponemos delante de ti. Exponemos delante de ti toda obra perversa, todo pensamiento inicuo, todo juicio rápido, toda palabra altanera, toda religión, toda hipocresía que hay en cada uno de nosotros, ese orgullo, Señor, que tú resistes. Queremos que tu gracia nos visite y nos transforme. Padre, te bendecimos, te adoramos. Gracias por ser nuestro pastor. Y como dice tu palabra, Yahvé es mi pastor, Yahvé es el que me ve, Yahvé es el que me ha visto, me ha conocido y me ha reconocido. Yahvé es el que ha provisto y nada me falta, pero tampoco me faltará. Toda la provisión está en ti, Señor. ¿De qué he de temer? ¿De quién he de temer? ¿Qué es lo que me puede faltar? Señor, a través de tus pastos suculentos, aumenta nuestra fe. En el nombre de Jesús, queremos ser alimentados por ti, Señor. Y queremos abrir nuestro corazón a toda esa revelación que tú tienes para cada uno de nosotros, para crecer y para estar y vivir y andar en las alturas que nos ha llamado a estar en esos montes altos de Israel. Hoy la Jerusalén celestial desciende sobre un monte alto.
Y ya se vio proféticamente esa ciudad sobre un monte alto. Se vio en tiempo de Isaías. Isaías pudo ver esa nueva Jerusalén que descendía. La pudo ver. Pero hoy, Señor, la podemos experimentar. Porque somos esa ciudad. Somos ese tabernáculo junto contigo. Somos ese tabernáculo. Somos ese lugar de habitación donde tú nos pastoreas, donde hayan reposo y descanso en nuestras almas. Aleluya. Te bendecimos, Rey. Gracias por ser nuestro pastor. Gracias por ser nuestro pastor. Gracias por tus ojos de llama de fuego. Aleluya. Trata de visualizar esa mirada del Señor, penetrante. Deja que te mire. Deja que te mire. No le tengas miedo a sus ojos. Deja que te mire. Deja que te examine, que te escanee. Aleluya. Aleluya. Santo. Padre, gracias por este pan y esta copa que es tu cuerpo y es tu sangre. Tu cuerpo y tu sangre, Señor. Pusiste en el marco espacio-temporal, Señor, aquello que habías hecho en la eternidad. Lo hiciste en la eternidad fuera de todo esquema religioso. Pero fuiste juzgado por sistemas religiosos para también sacar toda esa cosa que se había gestado ya desde el Edén cuando cayeron Adán y Eva. Señor, tu cuerpo fue partido, mutilado, golpeado, lacerado. Bueno, no mutilado, pero tremendamente castigado. Y dice que la paga por nuestro pecado, tú la cargaste sobre tu propio cuerpo. Y en tus heridas fuimos sanados. Y este vino, Señor, me habla de tu pasión, Señor, de tu entrega, de tu firmeza en tu voluntad, de hacer la voluntad de tu Padre. Y aprendemos, Señor, de ti, Señor. Como dice Pablo, haya en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Queremos aprender de ti, Señor. Y queremos participar, Señor, para establecernos en la plataforma que hoy quieres ponernos a cada uno de nosotros. No es un domingo más, no es una reunión más, no es un culto más, no es una palabra más. En la apertura de cielos que tú haces, cada día es nuevo, Señor. Cada día es una creación maravillosa tuya. Cada día es una puerta de revelación, un portal que se abre delante de nosotros. Y tomamos lo que hoy soltaste para cada uno. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden participar, hermanos.
Gracias, papá. Gracias, Jesús. Amén. Dios les bendiga ricamente, hermanos. Y a los que están del otro lado de la cámara también los saludamos con la paz del Señor. Que tengan una excelente semana y nos vemos la semana que viene. Bendiciones. Amén.